Bueno, buenas tardes para todos. Vamos hoy a continuar la serie de clases de la Escuela de Alto Rendimiento rumbo a Bakú 2016. Vamos hoy siguiendo la temática de la clase anterior, en la cual tratamos el ataque de peones al enroque, con reyes enrocados en el mismo flanco. Vimos la partida que disputaron el inglés Michael Adams contra el gran maestro holandés Hill. Vimos principalmente los puntos de ataque en favor de las blancas en esa partida, y hoy les quería mostrar una partida clásica, ¿no? Una partida realmente muy importante, que determinó nada más ni nada menos el título del campeonato del mundo, allá por el año 1985, cuando Garry Kasparov se coronó campeón mundial. La partida en cuestión la disputó Anatoly Karpov con blancas y Garry Kasparov con las piezas negras. Y bueno, ya es una partida clásica justamente, en este caso de cómo deben desempeñarse las negras cuando se produce el ataque de peones en el flanco. Bueno, las primeras partidas son similares, las primeras jugadas son similares a las que vimos en la clase pasada, ¿no? Blancas comienzan con el 4, negras C5, caballo F3, peón en D6, peón en D4, peón por peón, caballo por peón, caballo F6 y caballo C3. Arribamos nuevamente a la posición clásica de la defensa siciliana, ¿no? En este momento las negras mueven peón en E6, que fue una defensa que Kasparov adoptó durante mucho tiempo, la Scheveningen de la siciliana, y que Karpov replicó en ese entonces con alfil E2, uno de los sistemas clásicos que busca el enroque corto inmediatamente, ¿no? En general, las blancas siempre disponen de este sistema contra cualquiera de las líneas que escojan las negras, ¿no? O sea, la variante de los 4 caballos, la variante del dragón, la nairo. Entonces, normalmente el blanco, uno de los temas recurrentes en la siciliana, es utilizar un arma en común contra la mayoría de las variantes. Karpov siempre fue muy afecto, ¿no?, a la línea de alfil 2 y del enroque corto, ¿no? Cabe destacar también en este momento la situación, ¿no?, del match que estaban jugando. Luego de haber jugado ese match maratónico de 48 partidas en el año 84 y al principio del año 85, que finalmente fue suspendido, se pactó jugar un match revancha ya en el año 1985 a un total de 24 partidas, teniendo un límite de 24 partidas. En ese match, llegado justamente la última partida, que es la que estamos viendo en estos momentos, Kasparov llevaba un punto de ventaja, ¿no? Entonces Karpov necesitaba ganar sí o sí para poder empatar el match y de esa forma retener el título, ya que él era el campeón, y en caso de empate el campeón era quien retenía la corona, ¿no? Entonces es un tanto llamativa la elección de Karpov, jugando alfil 2 para enroque corto, pero como ya vimos la vez pasada, no es una línea tan simple ni tan inocua. Las negras pueden caer bajo fuerte ataque cuando el blanco se decide armar una ofensiva en el flanco. Las negras, bueno, siguen con el plan normal, con alfil en E7, blancas hacen el enroque corto, negras también realizan el enroque corto, blancas ahora avanzan con el peón en F4, que ya vimos también que es el típico avance, ¿no?, donde estos dos peones pueden más adelante llegar a F5 o a E5, y las negras juegan con el peón en A6, preparando también las ideas ya sea del avance del peón en B5 o previniendo los posibles saltos de caballo hacia esa casilla, ¿no?
Blancas ahora juegan rey en H1, sacando al rey de esa diagonal, una jugada de profilaxis que también la habíamos analizado en la partida anterior que jugó Michael Adams. La partida anterior, recuerden ustedes que fue con el fianchetto de rey, ¿no? O sea, Blanca hicieron el mismo plan, pero estando el alfil en G2 y el peón en G3. Y las negras ahora hacen una jugada típica de la defensa siciliana también, la dama en C7. Por un lado, la dama busca tener más control de las casillas del centro ante cualquier posible avance de peones. Por otro lado, también controla la casilla C6, que es importante, ¿no? O sea, en caso de que las negras quisieran avanzar el peón de B5 inmediatamente, necesitan tener buen control de esa casilla, no sea cuestión de que se aparezca algún caballo en algún momento. También preparan, llegado el caso, bueno, la posibilidad de mover el caballo en C6. Y por supuesto que la dama también puede desarrollar juego de ataque en la columna alfil, llegado el caso de ser necesario, ¿no? Bueno, contra dama C7, las blancas ahora tienen dos posibilidades principales en esta posición que definen bastante lo que va a ser la siguiente etapa de la partida, el medio juego. Una de las cuestiones fundamentales cuando uno estudia aperturas es bueno, tener en claro la conexión con el mediojuego, ¿no? O sea, la siguiente etapa de la partida, ¿no? O sea, en cierto momento de la partida se delinean ya las estrategias a seguir en el mediojuego y el blanco ahora tiene ya de alguna forma que marcar cuál va a ser su próxima jugada y cómo va a ser esa estrategia, ¿no? Acá el blanco tiene dos continuaciones principales. ¿Cuál podríamos señalar una opción acá con blancas? ¿Qué les parece? Alfil E3 es una jugada natural, ¿no? Todavía sin definir la estrategia, pero terminando el desarrollo, ¿no? ¿Qué otra más? ¿Qué otra opción más les parece con blancas? Dama E1 es claramente una jugada, ya que nos muestra las intenciones de pasar la dama al flanco rey y desarrollar un plan de ataque, ¿no? Principalmente con la dama en G3, ¿no? ¿Y qué otra opción más? G4 para G4. G4, claro, puede estar en línea también con el plan de dama E1, ¿no? O sea, usar la estrategia de avance de peones. Y pensando en una estrategia más restrictiva, digamos primero con blanca, claro, acá tenemos, fíjense, el peón en A4, que es la jugada que elige Karpov en la partida. Acá las blancas primero están pensando en restringir el juego de las negras en el flanco dama y después ver si pueden seguir desarrollando sus planes de ataque. Son estrategias distintas, ¿no? O sea, cuando uno ya, por ejemplo, juega dama E1, G4 o ese tipo de jugadas, sabe que el negro puede tener su contrajuego, ¿no? Acá, en cambio, primero las blancas intentan restringir el juego de las negras y después sí poder desarrollar su plan de ataque. Bueno, negras acá desarrollan con el caballo en C6, blancas ahora juegan alfil E3, y en estos momentos Kasparov hace una jugada, un plan, que un poco lo popularizó él, ¿no? Y que es realmente de muy largo alcance, ¿no? Él mueve en estos momentos torre E8. Torre 8 es una jugada un tanto misteriosa, si se quiere, ¿no? Porque uno dice, la torre de ahí no parece que vaya a ser demasiado, ¿no? En una columna que está cerrada. De hecho, si voy a mover la torre, parecería más lógico ir a D8, donde una columna semiabierta pueda ejercer un poco más de presión, ¿no? O llegado el caso si el blanco decide abrir. Los alcances de esta jugada son muy interesantes. Yo no se los quiero comentar ahora porque si no es como comentar una película, los hechos de una película antes que pasen, ¿no?
Pero sí es una jugada de profilaxis muy, muy interesante y que yo les recomendaría, si tienen la posibilidad, de leer un artículo de Mark Dvoretzky, uno de los grandes entrenadores de alto rendimiento en ajedrez, que en uno de sus libros, un capítulo que dice las misteriosas jugadas de torre, ¿no? Y todas esas misteriosas jugadas de torre esconden una idea defensiva que no se ve a simple vista, ¿no? O sea, que está realmente un tanto oculta. Vamos a tratar de ir descifrándola un poco con el correr de la jugada, ¿no? Bueno, contra torre E8 que juega las negras, Karpov juega alfil en F3. Una jugada natural en el esquema, reforzando el peón en E4, ¿sí? Evitando posibles contraataques con avances de peones, preparando ya también el posible avance G4 temático que vimos la vez pasada. Negras ahora mueven torre en B8. Y ahora las blancas completan su desarrollo con la dama en D2. Karpov siempre ha sido un jugador metódico, ¿no? Él antes de lanzarse a ataques intempestivos prefería tener todas sus piezas bien desarrolladas, en posiciones seguras, y quizás evitando acelerar el ataque, pero tratando de que el ataque tenga el máximo efecto al tratar de tener muy buena coordinación de piezas y mayoría de cantidad de piezas en la zona de ataque. Acuérdense lo que llamábamos anteriormente también, es el gran dilema que uno tiene que resolver cuando juega el ataque, si tiene que imprimir velocidad en el ataque o reforzar la posición para poder atacar con fuerzas superiores. Bueno, en estos momentos Kasparov mueve alfil D7, que es una jugada clásica que ya habíamos analizado anteriormente también. ¿Qué plan están preparando las negras a partir del alfil D7? ¿Qué les parece? ¿Para qué movió el alfil ahí las negras? Escoger D4 para C6. Claro, la misma idea que vimos en la partida pasada de Adams contra Giri. Se prepara el cambio de caballos y el alfil luego ocupa la casilla C6. Fíjense que la posición negra es muy restringida, ¿no? O sea, todas las piezas no pasan de la tercera fila, ¿sí? Pero de eso se trata también un poco la estrategia de las negras en esta partida. Al poner más adelante el peón en B6, las negras van a alcanzar lo que se llama el sistema erizo, especialmente se lo llama así en las variantes de la apertura inglesa, ¿no? En donde la barrera de peones de la tercera fila dificulta cualquier ataque de las blancas y prepara a futuro posibles contragolpes tanto en el centro como en el flanco dama. Un sistema en donde las negras juegan agazapadas, digamos, con poco espacio para sus piezas, pero los contragolpes pueden llegar a provocar efectos indeseables en la posición de las blancas. Bueno, al igual que en la partida anterior, de nuevo se ve un elemento de profilaxis, ¿no? Las negras amenazan cambio de caballos y ubicar el alfil en C6. Por lo tanto, ¿qué jugamos con blancas acá? Caballo B3, exactamente. Igual que en la partida anterior, las blancas evitan la operación de cambio. Recordemos además que siempre los cambios de piezas favorecen al jugador que tenga menor desarrollo o una posición de piezas más encerrada. En definitiva, el que tenga problemas de espacio para sus piezas lo puede solucionar mediante cambio. Por eso las blancas oportunamente evitan el cambio, ¿no? Bueno, en estos momentos Kasparov sigue la estrategia del erizo y mueve el peón en B6. Observen ustedes que en estos momentos sería posible con las negras mover peón en B5, ¿no? Que parece una jugada más natural, de hecho. Trata de ganar espacio en el flanco dama. La 5 te por la 5 también. No, ese es el problema. El tema acá es que
si las blancas capturan, peón por peón y peón por peón, el peón de B5 puede quedar un tanto expuesto, ¿no? Entonces, una retirada sencilla como la de alfil en E2 en estos momentos puede provocar problemas, fíjense, para la defensa. Yo no puedo defenderlo con caballo porque torre por caballo o alfil por caballo y se me complica para defenderlo realmente. Se complica la defensa del peón. Si consigo avanzarlo, las blancas pueden jugar caballo B5 finalmente, ataque a la dama, ataque al punto de D6, con mejores perspectivas para el blanco, ¿no? De acuerdo a la opinión de Kasparov cuando analizaba esta partida. Acá habría que ver si las negras deciden dejar desprotegido el peón de D6 o si deciden hacer torre por caballo y después caballo por E4 a modo de contrajuego. Pero en todo caso las mejores posibilidades son de las blancas. Fíjense también, habíamos charlado esto un poco la vez pasada, ¿no? La pareja de alfiles apuntando al flanco dama, que junto con la torre y el caballo, hacen que las blancas tengan buenas perspectivas en el flanco dama. Por ello, las negras no se apuran en esta situación, y entonces en vez de hacer B5, hacen B6. Pero se reservan, quizás, para un momento más adelante en la partida, la posibilidad de adelantarlo, ¿sí? O sea, en este momento, estando acá el alfil en F3, B5 termina siendo una apertura de líneas a favor de las blancas. Muy bien. Entonces Karpov, luego de B6 de las negras, inicia el plan típico que ya habíamos visto la vez pasada. Peón en G4. Peón en G4 con idea de atacar al caballo y bueno, en estos momentos directamente el caballo no tiene retirada. En la partida que habíamos trabajado la vez pasada, que jugaron Giri contra Adams, el jugador holandés optó en una posición muy similar, con el alfil estaba fianchetado, optó por hacer H6 para tratar de dificultar el avance del peón, ¿no? Si no hacemos H6 con negras, ¿cómo podemos mitigar un poco los efectos del avance de ese peón? ¿Qué les parece que se pueda jugar en esta posición con negras? Mover el rey para retirar el caballo en G8 es una opción. ¿Cuál alfil? Era el blanco retirarlo a C8, digamos, ¿no? Para retirar el caballo en D7. Después vamos a mover la torre, porque la torre, como es misteriosa, tiene que quedarse ahí. Claro. Kasparov elige la opción de retirar el alfil. Aunque a uno le pueda resultar chocante esta jugada, porque, claro, el alfil vuelve a su casilla de inicio, ¿no? Pero forma parte un poco también del arte de moverse con poco espacio, ¿no? O sea, el alfil le está permitiendo ahora al caballo retroceder en D7. Y fíjense que si el alfil se sitúa en la casilla B7, va a tener una diagonal mucho más interesante que la que tiene ahora el D7 en estos momentos. Entonces, este reagrupe del alfil a C8 para que venga a B7 y liberar la casilla D7 para el caballo, forma parte todavía de la estrategia defensiva de las negras. Por más chocante que uno le pueda parecer volver con una pieza a su casilla de origen, pero en realidad el alfil va a mejorar y el caballo ahora va a tener más movimiento. Entonces, si uno analiza, son más los beneficios que los problemas de volver con el alfil para atrás. El número de planes ahora en vez de jugar B5, juego F5. Vamos a ver, por lo pronto, las negras están atadas a las condiciones que está dictando el blanco en este momento de la partida. Fíjense que las negras están a la expectativa de lo que van a jugar las blancas. Por lo pronto necesito mejores casillas para mis piezas y después vamos a ver. El que tiene la iniciativa es el blanco, ¿sí? Bueno, Karpov entonces continúa con su plan de avance, peón en G5, caballo en D7, y ahora sigue el pasaje de la dama al flanco rey, ¿no? Las blancas mueven dama F2. Un pasaje de paso
Fíjense que también mirando el flanco dama, ¿no? De reojo, ¿no? Pero verdaderamente la dama tiene las intenciones de pasar hacia la casilla H4. Luego de esto, Kasparov mueve alfil F8. Empezamos a ver un poquito el misterio de la torre N8, ¿no? Le dejó la casilla libre para el alfil. Todavía no nos parece gran cosa, porque bueno, ese alfil sigue pareciendo muy pasivo, ¿sí? Pero la totalidad de la maniobra iniciada con torre 8 la vamos a ver un poquito después. Alfil F8 de las blancas, perdón, de las negras, y blancas ahora juegan alfil G2. ¿Qué les parece? ¿Por qué ese retroceso de alfil cuando podríamos haber hecho jugadas de ataque Para jugar F5. con H4? Por un lado habilita la posibilidad de avanzar el peón F. ¿Qué otra jugada habilita el hecho de haber hecho alfil G2? Pasaje de torre. Correcto, claro. Fíjense que se libera la cadena F3, ¿no? Entonces, fíjense que el ataque de las blancas va tomando forma. Ya al poder pasar la dama en H4, la torre en F3, la torre en H3, bueno, ya tenemos una fuerza de ataque más que importante, ¿no? Apuntando sobre el rey negro. Muy bien, luego de alfil G2, negras juegan alfil B7, acomodando el alfil en la gran diagonal. Y Karpov, fiel a su estilo de utilizar todas las piezas, él desarrolla la última pieza que le faltaba, torre A D1. ¿Y por qué no lo puso debajo de la misteriosa torre? Podría haberse pasado por acá también, pero esta torre tiene otros objetivos. Vamos a verlo ahora en un par de jugadas más adelante. Por otro lado, también mira de reojo, ¿no?, a la debilidad del D6, mira al centro, también controlando cualquier posible contrajuego de las negras avanzando peones. Torre a D1, y ahora negras mueven G6. Fíjense que, claro, las negras han improvisado un fianchetto, ¿no?, ubicando el alfil en G7 eventualmente. Pero lo más importante de esta jugada G6, y que en definitiva acá ya podemos un poco revelar el secreto del torre 8, ¿cuál es? Porque ¿qué pasa ahora sí? Por ejemplo, las blancas siguen con su plan, ¿no? Dama H4, torre F3, torre H3, ¿qué van a jugar las negras? Torre E7, torre E7. Pueden jugar el peón H5, ¿y qué otro plan defensivo contra ese dispositivo de las blancas? Alfil G7 y caballo F8. Claro, ahí tenemos la punta del plan, fíjense. El alfil puede ir a G7 y el caballo de D7 evolucionar a F8 de tal manera de que todos los puntos del flanco rey están muy bien defendidos, muy bien protegidos. Esa es, digamos, la idea central de esa misteriosa movida de torre que no entendíamos hace un rato, la torre en N8. Es armar un muy buen dispositivo de acá de defensa del flanco rey. Bueno, entonces contra G6 de las negras, Karpov hace otra jugada muy interesante, ¿no? Siempre les recomiendo estudiar partidas de Karpov a la hora de ver el tema de las maniobras con las piezas. Probablemente uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ya que él siempre se preguntaba, bueno, ¿qué piezas puedo mejorar? ¿Cuál tengo mal ubicada? Realmente era un especialista a la hora de maximizar el potencial de sus piezas. Acá Karpov hace una jugada insólita en un principio, alfil C1. ¿No? Otra vez vuelve un alfil a la casilla de origen, ¿no? Aparentemente ilógico, ¿no? Pero por un lado, el alfil, los ataques del alfil en el flanco dama estaban neutralizados. ¿Y qué posible idea puede encerrar el hecho de tener el alfil en C1? ¿Qué les parece? ¿Otro pasaje de torre? Otro pasaje de torre, sí señor. Otro pasaje de torre. Puede saltar la torre de D1 a D3 y pasarla por H3. Y fíjense que él está acomodando la posición de tal manera que la mayor cantidad de sus piezas
puedan participar del ataque. Si hace un rato nosotros hacíamos el pasaje que decíamos con la torre de F1 a F3 y después a H3, la torre esta del flanco dama se iba a quedar medio fuera del ataque. Él probablemente está imaginando la posición de ataque con esta torre en H3, la dama en H4, esta torre en F1, el peón en F5 y prácticamente todas las piezas de las blancas están incorporadas en la ofensiva. ¿Por qué quiero demorar para hacer el pasaje? Esta torre, tal vez no tengo más rápido. Es que él quiere reservar la torre del F1 para que actúe en esta columna. La otra desde la columna H también, y oportunamente el F5 es una jugada que se va a venir tarde o temprano, ya que acá tenemos un doble contacto, ¿no? Pero por otro lado también el ataque de la columna H es una realidad, ¿no? O sea, las piezas blancas en 3 movidas pueden estar amenazando mate en H7, cosa que las negras bueno, van a tener que responder con un plan defensivo adecuado, ¿no? Muy bien, contra el alfil C1 de las blancas, las negras responden torre C8. También aprovechando de que las blancas aliviaron un poco la presión en el flanco dama, las negras intensifican también su juego en la columna. Y ahora, finalmente, torre D3. Y Kasparov, bueno, directamente juega caballo B4, abriendo el juego de piezas, ¿no? O sea, presionando con todo sobre la columna, presionando con todo también sobre la gran diagonal, y bueno, viendo la forma de aguantar el ataque que se viene ahora con torre H3, que juega Karpov. Negras juegan alfil G7. Ya en estos momentos también Kasparov sugiere como posible defensa mover el peón en F5, ¿no? Que es la llamada defensa lateral, ¿no? Cuando muchas veces a uno le quieren dar mate por la columna H, uno puede defender lateralmente, ¿no? El peón de H7 con la torre, o también F5 directamente, y en caso del peón al paso tomo con caballo y la dama también se incorpora a la defensa. Ese es un estilo de defensa muy común en la siciliana. Kasparov por lo pronto sigue su plan inicial, fiancheta al alfil y ahora libera la cadilla de F8 para que el caballo pueda proteger el peón de H7. Las blancas llega el momento crítico probablemente ahora de la partida, en el cual Karpov se decide a incorporar nuevamente el alfil en la casilla E3. Pero como ambos grandes maestros estuvieron de acuerdo después de la partida, era el momento crítico para mover el peón en F5, ¿no? Y tratar de que el blanco desarrolle todo su potencial de ataque, ¿no? Convengamos también en una situación muy particular, acá en la que se daba, porque era la última partida del match. Había realmente una guerra de nervios muy importante, y no solamente entre estos dos grandes maestros, sino yo les puedo asegurar que todo el mundo ajedrecístico estaba pendiente en ese entonces de los matches entre Karpov y Kasparov, ¿no? Porque, bueno, representaban personalidades distintas, representaban también, desde el punto de vista político, dos sistemas distintos, ¿no? O sea, Kasparov con la perestroika, y Karpov con el viejo régimen de la Unión Soviética. Y realmente todo el mundo del ajedrez estaba un poco dividido. Algunos hinchaban por Karpov, otros por Kasparov. En este momento, obviamente, estamos hablando de la época pre-computadora. Uno se enteraba de los resultados de la partida al día siguiente en el diario. O sea, terminaba la partida y uno tenía que esperar al otro día en el diario que saliera publicada la partida a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces yo recuerdo, siendo muy joven, que acá en el Círculo de Ballester estábamos tramando en ir a las oficinas del diario para que a través del Telex nos digan en el momento cómo salía la partida. El Telex era el anterior aparato de transmisión, anterior que el fax inclusive.
Y si no, íbamos a tener que esperar un día después de que ocurriera la partida para enterarnos de la noticia, ¿no? Hoy tenemos la fortuna de poder seguir al instante cada jugada que hacen los grandes maestros en vivo y en directo, ¿no? En ese entonces había que esperar un rato a que alguien publique la información. Luego entonces de los análisis que se hicieron sobre esta partida, se determinó que F5 era la mejor jugada, ¿no? Karpov siempre estableció que a él le parecía que esa era la jugada más lógica en este momento, pero el estilo de Karpov nunca fue muy analítico, fue más conceptual, ¿no? Más filosófico, si se quiere. Kasparov, en cambio, hizo un análisis muy profundo sobre esta posición y descubrió, bueno, variantes realmente muy bellas. Piensen ustedes, además, sin la ayuda de la computadora, ¿no? O sea, utilizando simplemente un método analítico, ¿no? Sobre el tablero. Él acá, por ejemplo, analizó luego de F5 que una de las mejores defensas de parte de las negras era primero comer una vez, peón por peón, para abrir la columna, y después de peón por peón, jugar el caballo en E5, ¿no? Le estableció como principal jugada de análisis el caballo en E5, claro, obviamente un caballo en el centro, una posición importante. Esta jugada deja a las negras, a las blancas, digo, interesantes opciones, ¿no? Porque la primera jugada que uno se le va de las manos acá es mover el peón en F6, clausurando el alfil y preparando el ataque en la columna H, llegado el caso, ¿no? Entonces, luego de F6, las negras pueden replicar alfil por G2 jaque. Lo lógico sería tomar con rey, ¿no? Para reservar la dama en el pasaje al flanco rey. Rey por alfil. Rey por G2. Las negras jugarían ahora dama B7 jaque. El rey se iría a la casilla G1. Y ahora fíjense que parece que la posición de la negra es crítica, porque tiene que retroceder el alfil F8, y lo que planificábamos con dama H4, que ahora una jugada tremenda dama H4, porque no solamente está amenazando mate, sino que está amenazando el caballo. Acá parece que las blancas quedan en posición ganadora, ¿no? Porque le amenazan mate y caballo. Única mover el peón H, porque si no te dan mate y te comen el caballo. Pero acá no termina el análisis de Kasparov. ¿Qué pueden jugar las negras? Tienen pieza de medio, pero torre C4, una jugada muy dura, porque te amenaza la dama y te amenaza torre G4 jaque tremenda. Torre G4 jaque es una jugada muy interesante, e inclusive hay otra dificultad también con las piezas blancas. No tengo dónde ir con la dama prácticamente, ¿no? Fíjense que la única retirada posible, dama A3, permite también el avance del peón en D5, y la posición de la dama blanca es un chiste, ¿no? O sea, el contraataque de las piezas negras es muy fuerte. Entonces, Kasparov acá, en sus análisis, descubre esta jugada impresionante también. Realmente un intercambio de golpes increíble en esta posición. Caballo A5, fantástica jugada. Aprovechando la clavada, muy buena jugada. Torre por dama, caballo por dama, todavía mantenemos la pieza de ventaja, aunque el caballo ese no es muy lejos. Pero acá la mejor opción, de acuerdo también a los análisis de Kasparov, es retirar la dama en C8, que ataca la torre de H3, ¿no? Entonces, bueno, blancas ahora sí tienen que hacer caballo por torre. No está caballo.
caballo por torre, y bueno, uno pensaría ahora dama por torre y ver qué tipo de contraataque puedo organizar acá, ¿no? Pero fíjense, es muy curioso, ¿no? En este momento las negras tienen torre y pieza de menos, y en vez de recuperar material, la mejor jugada es peón avanza. Y seguimos atacando, atacamos a la dama, al caballo, a la torre. La mayoría de las piezas blancas están bajo ataque en estos instantes. Está bajo ataque la dama principalmente. En caso de dama por peón, el alfil, fíjense cómo el alfil se incorpora en C5 con jaque y ganando la dama en definitiva, ¿no? En caso de caballo por peón, en caso de caballo por B6, entonces ahí dama por torre, dama por H3, y manteniendo el ataque a la dama, y amenazando también caballo F3 jaque, le da a las negras un ataque demoledor. Los análisis acá establecieron que la mejor forma que tiene para continuar el blanco es sacrificar la dama por varias piezas. Bueno. ¿No? Porque claro, pensemos que tenemos torre y pieza de más en estos momentos con blancas, ¿no? Entonces estaba por alfil jaque, rey come a la dama, ahora esta torre la puedo salvar pero voy a perder el caballo, entonces mejor perder calidad, caballo por caballo y dama por torre. Claro, en la valoración de esta posición tenemos 3 piezas por la dama, 2 caballos y alfil por la dama, y igualdad de peones. Pero, o sea, si bien desde un punto de vista material es balanceada, desde un punto de vista posicional es claramente favorable a las negras. Sobre todo por la debilidad del rey blanco. En estas situaciones que uno tiene muchas piezas por la dama, el factor posicional para evaluar es la debilidad del rey. Si la dama tiene objetivos de ataque y uno de esos objetivos es el rey, entonces la dama va a ser más fuerte que las piezas. Acá, por ejemplo, las blancas están forzadas a retroceder con su caballo. Por ejemplo, en caso de que decidan defender con alfil F4 el caballo, las negras pueden seguir con torre por caballo, alfil por y dama de 3 jaque. En definitiva, haciendo jaque doble al rey a alfil y sacando ventaja material. En caso de torre por caballo, torre 3. No, estábamos analizando que en caso de alfil F4, ¿sí? Las negras harían torre por caballo. ¿Ahora ojo de blanco? No, le toca a las negras. Las negras sacarían torre por caballo si las blancas juegan alfil F4. Entonces alfil F4 no es buena jugada. Tendrían que hacer alguna jugada de retroceso acá las negras, pero van a quedar con piezas sueltas, Acá lo mejor que puede hacer el blanco es retroceder con el caballo en algún momento. Pero de todas formas, la valoración de la posición es que es ventaja de las negras. Después de tanto intercambio de golpes que parecían que las blancas dejaban knockout a las negras, el contrajuego iniciado con el sacrificio del caballo en B4 le da muy buenas perspectivas a las negras, gracias al análisis de Kasparov, ¿no? No, todo esto fue un análisis muy interesante, y que sí, fue una vez, o sea, realmente un análisis publicado ya en el informador de Kasparov, meses después de terminar la partida, y muy profundo, realmente muy profundo. De todas formas, el avance de peón F5 es la mejor chance para las blancas, ya que las posibilidades de ataque son muy amplias y muy complejas. Piensen ustedes que todo este análisis que hicieron las negras fue una vez terminada la partida, tranquilo en su casa, tomando algún refresco, y sin tener la presión del reloj en movimiento, ¿verdad? Entonces,
el resultado, digamos, la valoración de la posición es que las blancas tendrían que haber hecho F5 de cualquier forma. O sea, ya no les convenía seguir evitando el avance, seguir demorando ese avance. Era el momento de provocar el doble contacto y de atacar con todas las fuerzas. Pero a lo mejor en el momento, profe, de la partida iban a encontrar lo mismo que ya se encontró. Es muy difícil determinar los momentos críticos, ¿no? O sea, los momentos en los cuales uno tiene que tomar la decisión de, bueno, atacar con todo o, bueno, hacer otra cosa, porque el blanco hizo todo para provocar este ataque, ¿sí? El F5, el H4, etc. Entonces, seguir demorándolo, bueno, es una indecisión que termina siendo peor que no jugarlo. O sea, cuando uno sigue un plan, si al final no vas a hacer tampoco ese plan, bueno, es el famoso dicho de cambiar de caballo en medio del río. No vas a poder llegar a ningún lado. A veces es preferible seguir un plan, aunque supuestamente sea malo, porque de repente un plan malo te va a llevar a algún lugar. Ahora, si vos no ejecutás ningún plan, nunca vas a llegar a ningún lugar tampoco. Bueno, esto igual es fácil de decir después de la partida, ¿no? Ustedes acuérdense el momento, es una partida que está definiendo el campeonato mundial de ajedrez entre dos titanes y bueno, hay muchas cosas que vivan más allá del ajedrez en este momento también. Karpov juega alfil E3 entonces y Kasparov ahora inicia una maniobra muy interesante. Por otro lado, esta jugada es un pequeño lance también de Karpov, ¿no? ¿Qué pasaría si las negras, por ejemplo, eligen ganar un peón acá? Alfil por caballo, peón por alfil y dama por peón. ¿Qué les parece que pueda seguir? Alfil come en C3, ¿no? Peón come al alfil, dama come el peón en C3, ¿y qué podría jugar el blanco ahí? Alfil por peón. Alfil de 4. Alfil de 4, bien, toque a la dama y ocupa la diagonal, y cuando la dama se retira, Torre por H7. sí señor, sacrificamos la torre en H7 con el alfil en D4, amenazando mate. Y si dama por C2 también. Y si dama por C2 también. Si dama por C2 también, torre por H7 porque amenaza mate, torre por H7, ¿sí? Con el alfil en D4. ¿Sí? En caso de que las negras hagan rey por H7, la dama blanca entra con jaque en H4 y luego de que el rey se retire en la casilla G8, la dama da mate en H8. Es una típica combinación de mate que obviamente Kasparov no cayó, pero más de uno podría haber caído. Las negras acá movieron torre en E7. Otra misteriosa jugada de torre, ¿no? Otra misteriosa jugada de torre, fíjense. Vamos a ver, no vamos a develar el misterio así nomás. Bueno, Karpov en este momento decide, perdón, el rey estaba en la casilla H1, ¿no? Se había quedado ahí mal del análisis. Karpov en este momento, de nuevo, decide hacer una jugada tal vez de espera. Él no quiere definir la situación de ataque inmediatamente, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? En caso de dama H4, ¿cómo podría seguir la cuestión? H5, ojo que ahora peón por peón al paso, te amenazan el alfil, te amenazan la torre. Caballo F8 es una de las posibles jugadas. ¿Y qué otra posibilidad también contra dama H4? Puede ser peón H6. No, el peón H no va a convenir porque nos van a comer y justo quedó la torre de E7, ¿no? Piensen que sería medio ingenuo que Karpov juegue alfil en E7. Puede atacar, pero das posibilidades de H7 jaque también. Claro, pero no tendría sentido esta jugada. Conocemos la lógica, ¿sí? ¿Por qué puso la torre en E7? ¿Cuál es el sentido de la torre en E7? El caballo ya podía ir a F8 de todas formas.
F5. Eso está tramando Kasparov. Mover el peón en F5. Él está buscando el peón F5 para que la torre aparezca en la defensa lateral, que decíamos antes del punto H7, y si las blancas deciden capturar el paso, el caballo en F6 cumple funciones de defensa y de ataque al centro también. Y además que las negras siempre tienen en reserva acá la posibilidad de capturar el caballo por C2. Entonces, Kasparov, a partir de la jugada torre E7, él prepara ya definitivamente, no avanzar el peón H, sino preparar el peón F. La dama en F2, gracias. Muy bien. Después de torre E7 de las negras, blancas entonces hacen una jugada ahí de espera, un rey G1. Sí, ojo que acá ya se hace difícil cuál es la mejor ubicación del rey, ¿no? Porque si el blanco se lanza un ataque intempestivo en el flanco rey, ya vimos que esta diagonal el rey puede ser castigado, ¿no? Acá puede estar más seguro, tal vez, quizás sea complemento del alfil 3 que hizo Karpov antes, ¿no? El hecho de tener el rey en esta diagonal. Pero son las desventajas de jugar con la ventaja de espacio, ¿no? Vos avanzás mucho los peones, pero después te expones a los contragolpes. En la partida que vimos la clase pasada, ese factor no lo pudo aprovechar las negras. Pero fíjense que las blancas ahora están incómodas con el rey, ¿no? No se quieren animar con el ataque directo, pero tienen que ver en qué lugar su rey puede estar mejor protegido. Rey G1 movieron las blancas y las negras ahora se doblan en la columna E, preparando la ruptura con peones. Ya ahora fíjense que cada vez menos le conviene a las blancas hacer el avance F5, porque ya el solo hecho de comer con el peón E habilita un montón de piezas negras en líneas abiertas, ¿no? Las torres en las columnas, el alfil en la diagonal, como que el blanco ya perdió el momento de pasar al ataque, ya perdió la iniciativa en estas alturas del juego. O sea, entrar dama a H4 no era bueno. El momento era mover el peón en F5 anteriormente, o sea, cuando Karpov volvió con el alfil, ese era el momento de jugársela con el peón en avance en F5. Ahora, el que dicta las condiciones es Kasparov, y Karpov está pensando más, luego de torre D1, en ver qué va a hacer el otro, ¿no? Cómo va a jugar, claro, cómo va a jugar las negras. Torre D1, mirando la debilidad del peón de D6, y F5. Acá llega el punto en el cual ya las negras piensan en el contragolpe. Peón F5 mueven las negras, blancas comen al paso. Y fíjense que las negras comen con peón, inclusive sacrificando el peón de B6. Este es otro aspecto muy interesante de la estrategia usada por Kasparov en este momento del juego, ¿no? Él permite por un lado la defensa lateral del peón en H7, activa sus piezas, en este caso caballo y alfil presionando muy fuerte sobre el centro, y directamente sacrifica el peón del flanco dama, sacrifica el peón de B6. Porque bueno, el hecho de que las blancas ahora lo capturen implica que sus piezas sufran de descoordinación, ¿no? O sea, tenés que estar atento a las posibilidades de los caballos G4. Cuando el caballo sale en G4 va a liberar el alfil también en la gran diagonal. Muchas veces estas posiciones del erizo tienen el llamado efecto resorte, ¿no? O sea, la posición está muy compresa, muy comprimida. Entonces, cuando salen las piezas jugando, salen como un resorte y atacan con todo. Sí. Karpov, de nuevo, fíjense que está haciendo jugadas de profilaxis, ¿no? Ahora juega torre G3. Podría haber capturado el peón, pero prefiere primero evitar el salto del caballo, ¿no? Y Kasparov, pudiendo inclusive defender el peón de B6, en este momento juega torre F7 para aprovechar
cuando salte el caballo, atacar con todos los dos peones blancos que se han convertido un poco en el objeto de ataque de las piezas negras, ¿no? O sea, con el peón de E4 o el peón de F4 según el caso. Bueno, finalmente Karpov elige comer alfil por B8. A la dama, ¿dónde la podemos retirar? ¿Qué les parece? ¿Hay 7? En E7 no está claro qué función pueda cumplir, pero fíjense, en B8, aunque parezca lejana del teatro de operaciones, fíjense que mantiene un control del centro, ¿no? Controlando la calle de 5. Tiene también juego por esta columna, porque llegado al caso que el alfil salga y este alfil queda indefenso, puede haber temas tácticos en esta columna. Y acuérdense también que las piezas de largo alcance pueden jugar muy bien incluso desde la primera fila o incluso en su casilla de origen. Entonces, un alfil en C8 o una dama en B8, atrás de todo, pueden crear condiciones de ataque o ser útiles en alguna función. Entonces, nada más no es que va al centro, sino que se queda en B8. Ahí en E7 como que medio estaría enroscándose, ¿no? Con sus propias piezas. En cambio en B8 mantiene varias opciones interesantes. Bueno, Karpov entonces ahora retrocede inmediatamente con el alfil. De nuevo, claro, él ya comió el peón y ahora trata de retener la ventaja material, ¿no? Trata de ver si puede imponer la ventaja material. Fíjense que estamos muy lejos con blancas de poder aprovechar, ¿no? En estos momentos el peón de ventaja, ¿no? El peón de ventaja en el flanco dama es imposible de aprovechar, entonces las blancas también han invertido tiempos en comer ese peón, ¿no? Actualmente la computadora considera tal vez que la mejor jugada de las blancas sea poner el peón en A5 y dejar el alfil ahí, ¿no? Esta igual es bastante lógica, ¿no? Porque también quiere traer el alfil en la defensa. Pero en todo caso el concepto es el mismo, ¿no? O sea, el peón de ventaja de las blancas en este momento no se siente, ¿no? Y las negras obviamente tienen la iniciativa en todos los casos, ¿no? Bueno, el caballo se dirige en H5 ahora, molestando y dejando el peón de F clavado, y torre G4, defiende de torre y protege al caballo. Y ahora, bueno, sigue una jugada un tanto psicológica de Kasparov, ¿no? Caballo F6, invitándolo a que Karpov repita jugadas, ¿no? Pero claro, en caso de repetición de jugadas, y dada la última partida del match que era esta, Kasparov retenía, o sea, se coronaba campeón mundial con tablas. A Karpov no le quedaba otra que ganar la partida. Objetivamente acá lo mejor hubiese sido que el blanco se conforme con torre G3, con retroceder con la torre. Pero jugaron a ganar como correspondía dada la situación del match y movieron torre H4. Bueno, luego de torre H4, ¿qué podemos hacer con negros? ¿Cuál es el peón? Hay muchos peones para avanzar. ¿G5 lo sirve? ¿Cuál? G5. G5. Muy interesante jugada. Muy interesante jugada. Aprovechando, claro, que hay contacto con la torre y la posibilidad de los descubiertos del caballo, ¿no? G5 realmente es una jugada que desorganiza el juego de las negras, una jugada muy precisa en este momento. Sí, ahora o hacemos peón por peón y nos tenemos que aguantar los descubiertos, o si retiramos la torre, peón por peón de las negras es fuertísima también, ¿no? Teniendo en cuenta el contrajuego. Así que no le quedó mucho más a Karpov que comer. ¿Y ahora dónde damos el descubierto? Caballo por peón es la que se nos va de las manos en un
principio. Caballo G4. G4. Caballo G4 también. El D5. Caballo D5 tenemos todos. Todos los caballos, todos los saltos de caballo. Caballo por peón puede tratar de recuperar, ¿no? Algún material. Puede tratar de recuperar algún material. Pero bueno, fíjense que también el caballo se aleja de la defensa, ¿no? Entonces, si caballo por peón, dama mueve N2, aunque me hagas caballo por caballo, peón por caballo, ojo que se activa la torre acá y también se activa la posibilidad de que la dama vaya en H5. La 1. Caballo D7. Caballo D5. Caballo H5. H5, pero ¿cuál es la idea de que el caballo vaya en H5? Está muy lejos de las operaciones, lo mismo que caballo D7, lo voy muy lejos. Caballo G4, por ejemplo, es una jugada más lógica. ¿Cuál es la idea principal de caballo G4? Quedarse con la pareja al fin. Claro, eliminar este alfil. Caballo D5. Eliminar este alfil. Este alfil, acuérdense que Karpov hace un rato jugó alfil E3 y rey G1 para tener al rey en una mejor posición defensiva. Entonces, si le cambiamos este alfil, esta diagonal va a tener excelentes perspectivas de ataque para las negras. Al mismo tiempo de que tanto la gran diagonal como la columna se abren y provocan problemas. Entonces, caballo G4 porque cambia la pieza defensiva. Caballo D5 tal vez pueda ser equivalente, con la misma idea. Bueno, caballo G4 jugó Karpov. ¿Karpov jugó la fila 7? Y bueno, pero te van a quedar todas las piezas sueltas, ¿no? O sea, cuando vos jugás al contraataque, tenés que tener cuidado de que no te queden muchas piezas sueltas, ¿sí? Lo más lógico acá es sacar la dama, ¿no? Karpov jugó dama D2, siguió caballo por alfil, elimina, claro, la mejor pieza defensora de las blancas, y caballo por C2, caballo por C2, en definitiva recuperando, ¿no?, el peón que había sacrificado algunas jugadas antes, ¿no? La ventaja en este momento es muy clara a favor de las negras, pese a que tienen el peón de menos. Fíjense que se han activado terriblemente todas las piezas, ¿no? Los alfiles en la gran diagonal, la torre en F7, la dama que en cualquier momento puede incorporarse por A7. La dama negra también puede llegar a atacar, fíjense la bondad de la dama B8 anterior, ¿no? La dama también puede incorporarse atacando en la columna B. En cambio, claro, las blancas tienen sus piezas en estos momentos muy diseminadas, ¿no? No hay coordinación, un resultado del ataque fallido, ¿no? Bueno, luego de caballo por C2, ¿qué les parece el mejor lugar donde pueda irse la dama blanca? Dama H4 o dama D3. Dama D3. Dama D3. Convengamos que en función de ataque no va a poder hacer mucho esa dama, ¿no? Con H3 muy fácil, muy neutralizado el ataque. Dama D3. Dama D3. ¿Cuál podría ser la jugada más restrictiva, digamos, en estos momentos para que las negras no agranden tanto juego? No, ese. Dama B6, sin duda, fíjense. Por lejos la mejor jugada de la dama, ¿sí? Cualquier otra jugadita que atacaba el caballo, bueno, el caballo se podía ir. Aparte, esta jugada, fíjense, controla las entradas de caballo, también está controlado la casilla D4, no permite que la dama negra se active ni por la diagonal ni por la columna. La dama B6 es la mejor jugada de achique, digamos, ¿no?, sobre la dama negra. Karpov, aunque esté en situaciones malas, como en este momento también las situaciones malas, el tipo siempre tiene esa habilidad para evitar, ¿no?, los contrajuegos rivales, ¿no? Dama B6, juegan blancas. Y ahora otro momento muy interesante, ¿no? Kasparov ofrece cambio de damas con alfil A8. Ofrece cambio de damas
que pese a tener el peón de menos, fíjense que en caso de que cambiemos dama por dama, torre por dama, ataco muy fuertemente en la columna, ¿no? Ataco el caballo, ataco al peón de B2. O sea que en caso de cambio de damas se le dificulta terriblemente a las blancas mantener la ventaja material. Y acuérdense lo que decíamos hace algunas jugadas atrás, ¿no? O sea, el blanco estaba forzado a ganar la partida. Luego de dama por dama, como mucho el blanco puede aspirar a unas tablas, ¿no? O sea, no tiene chance de ganar la partida, claro. Pero dama por dama, torre por dama, caballo A5, pueden ser algunas de las mejores opciones para las blancas, pero sin chance de ganar. Entonces, bueno, Karpov fuerza la posición con torre por D6. Tratando de barrer con los peones de las negras. Pero bueno, hay una jugada muy fuerte para las negras. ¿Cuál es? Torre B7. Torre B7, claro. Fíjense que las negras, bueno, salvo el caballo, que es el único que se ha ido de excursión al campo blanco, las piezas negras todas están jugando desde lejos, ¿no? Y torre B7 es una jugada fuertísima que gana el caballo de B3, finalmente. Y esa la dama ataca el caballo. La dama puede contraatacar sobre el caballo, sí, puede contraatacar sobre el caballo. Pero lo que puede seguir es que después hay una jugada muy fuerte con torre por peón. Después no existe algún torre Y por D6. además Claro, si dama F2, está desprotegida por la torre. Claro. Principalmente está desprotegida la torre. O sea, si la dama vuelve muy lejos, está la torre suelta. Si la dama le queda en C6 para defender buena 6, sí, ahí sí, torre por caballo, y provoca más problemas acá, ¿no? Es que las preguntas de César desconciertan, por eso. Bueno, negras blancas hicieron dama por peón. O sea que vamos a perder material, por lo menos que sea por peones. Torre por caballo. Y torre por E6. Todavía con la tentativa, bueno, de crear, ¿no? algún tipo de ataque en el flanco rey si se cambian torres. Pero bueno, todo eso depende de la activación de la dama, ¿no? No tiene sentido acá cambiar torres y que la dama entre con jaque a acercarse de nuevo al flanco rey, ¿no? Acá simplemente torre por peón, porque ya ganamos la séptima fila y le movemos el piso al caballo, ¿no? Ahora el alfil puede atacar con más efectividad aún. Sobre todo también la retaguardia, ¿no? ¿No amenazo al alfil de 4? Por supuesto que ahora surgen todos los temas de ataque, ya sea en la última fila, en la séptima también con caballo N3. El ataque de las negras en estos momentos es prácticamente imparable, ya las blancas no pueden detener la cantidad de piezas que pasan. Karpov jugó dama C4. Dama C4 para defender al caballo, traer la dama a la defensa y de paso, claro, defensa y ataque, ¿no? Defensa y ataque con esta jugada. Y ahora, esto es interesante también, ¿no? Como esas son las situaciones de ataque, uno siempre piensa, bueno, caballo E3, torre jaque, alfil por caballo, toda la jugada directa, ¿no? de iniciativa. Pero Kasparov hace otra. Profilaxis, sí señor. Profilaxis, rey H8. Ya la vi la partida. Eliminando. Muy bien. Es una película conocida, y seguramente muchos lo habrán visto. Claro, porque elimina el último intento de las negras de crear algún peligro. Ahí ya a las blancas, ¿no? Las blancas lo único que les queda es amenazar algo en H7, pero están muy lejos de crear una amenaza importante. Rey H8.
última jugada del control, la jugada 40. Llevaba el control, en esa época se jugaba con 2 horas y media hasta la jugada 40 y luego se suspendía la partida, ¿no? Una partida muy tensa. Acá Karpov estaba con muy poco tiempo y mueve peón en E5 tratando de abrir esta diagonal para llegar a H7, ¿no? Una jugada desesperada de ataque, ¿no? Una jugada desesperada de ataque. ¿No tiene caballo de Sí. Hay muchas buenas jugadas acá para las negras. Quizás a las blancas, objetivamente, lo que más les convenía era simplificar con torre por torre, pero con vistas a, bueno, a aguantar la posición con blanca, ¿no? O sea, que no me desmate, definitivamente. ¿Sabe quién lo la pieza? Jugó E5, jugó E5. ¿Sabe quién Karpov, la pieza? hay muchas buenas jugadas acá, pero hay una mejor que caballo A3. Alfil por alfil primero, claro. Alfil por alfil primero porque luego de rey por alfil. Y me lo. ¿Dónde damos el descubierto? ¿Qué les parece? ¿En E3 o en T4? Yo tenía acá, cuando ya nos habíamos enterado del resultado de la partida, un día después de que pasara, tenía un buen amigo, actual periodista de Clarín, Marcelo Mayer, que estaba muy enojado cuando analizábamos esta partida, porque él decía, pero acá Kasparov le podría haber ganado la dama con caballo en E3 y caballo por dama y no la hizo, ¿no? Y estaba enojado, ¿no? Estaba enojado porque Kasparov no había hecho esa jugada. Entonces, un poco la pregunta... perdón, un segundito, me adelanté un poco a la partida. Me adelanté un poco a la partida. Yo me parece raro, no la conocía. Sí, no, en este momento, antes de alfil por alfil, primero las negras hacen dama jaque, hacen dama 7 jaque, que es un detalle importante. Un detalle importante porque quieren comer el alfil con jaque, ¿se entiende? Si había alfil por alfil primero, bueno, las blancas quizás no jugaban rey por alfil. En cambio, dama 7 jaque primero, te pone el rey en casilla blanca, ¿no? Rey H1. Y ahora sí, alfil por alfil jaque y rey por alfil. Y entonces mi amigo decía que estaba indignado porque Kasparov no le había ganado la dama a Karpov con caballo de 3 y caballo por dama. Lo cierto es que, claro, la ganancia de dama no es gratuita, ¿no? Si caballo jaque, yo muevo el rey, caballo por dama, torre por torre jaque, tengo que tomar con alfil, torre por alfil jaque. Entonces, claro, es a cambio de torre y alfil, ¿sí? Si bien, obviamente, la posición de las negras sigue siendo muy fuerte, después del caballo de 3 jaque, bueno, el blanco todavía tiene pataleo, digamos, ¿no? ¿Se suspendió esta partida? No, sí, sobre el tablero Kasparov hizo la jugada más fuerte. ¿Cuál es la jugada más fuerte entonces si no es caballo en E3? En E1. Acá, en E1. En E1. O cerrar la dama. No sé, pensemos bien porque estamos jugando el campeonato mundial, ¿eh? No nos vamos a equivocar ahora porque le vamos a dejar a Karpov ganar el campeonato mundial teniendo la partida ganada. El caballo E1 es lo mejor. ¿Caballo E1 es lo mejor? Parece que no. Caballo de 4 con la torre. Caballo en E1 hay que analizar jugadas como rey F1, no, rey F1, perdón, dama F2, ¿no? Dama, perdón. Se equivocó Kasparov. Caballo E1 habría que ver, tal vez. Esa otra torre con columna. Y... Torre F8, dice. No, es Vamos a analizar caballo 1, vamos a analizar un poquito el caballo 1. Caballo de 1 jaque doble. Caballo 1 jaque doble, hay que ver rey G3 o rey H3. Rey en H decís. Rey H3. Dama E3 jaque. Dama E3 jaque. Rey G4. Y dama F3 mate. Y dama F3 mate. Uy, qué feo. Eso no lo vio. Qué feo. Caballo de 4, caballo por torre se jugó. Ahí vamos. Vamos primero a ver por qué Kasparov ¿Por qué no jugó caballo de 1? ¿Por qué Kasparov no jugó caballo Caballo, dama y torre y dama, mate. Caballo de 1, tal vez haya que ver rey en H1. ¿Y entra la torre? No. No es con jaque. No es con jaque. Con jaque puedo tapar, ¿no? Tapa con la torre. Quizás esta jugada así de supervivencia, Salva. emergencia, sea suficiente.
Sí, porque cualquier jaque de dama tapo con dama. Tengo muchas opciones para Claro. tapar, ¿no? Además tenés la torre ya colgada, está saturado. Ujú. Puede ser esa, ¿no? Qué jugada milagrosa esa, ¿no? Pero te puede salvar un campeonato mundial, nada más ni nada menos. Pero ahora viene la... No, César, no vale la pena. Acá Kasparov hizo la jugada comercial. Teniendo en cuenta lo siguiente. Tenían la posibilidad de comer la dama y tener ventaja, aunque el otro tenía contrajuego. No la hizo. Esto es menos claro todavía. Tengo material de menos y no vi todavía la situación de mate. Entonces, la jugada comercial. Caballo de 4. Plin campeonato. Caballo de 4 para comerse la torre. Para comer la torre. Tengo pieza de ventaja. Pieza de ventaja. Y mantengo todas las situaciones. Claro, fíjense, el rey de las blancas está tan mal ubicado que no se le va a salvar nunca, ¿no? Cuando el rey se vaya a cualquier dirección, como la torre tranquilo y después el tándem dama y torre acá solamente alcanza para ganar la partida. Bueno, entonces en definitiva pudimos ver claramente, pudimos ver una buena demostración en defensa de las negras. Les recomiendo repasar el sistema, ¿no?, utilizado: torre N8, alfil F8, G6, alfil G7, caballo F8, realmente una obra maestra de la defensa, y viniendo inclusive de un gran jugador de ataque como Kasparov. Una partida muy interesante en todo sentido y que, bueno, en definitiva también complementa el ejemplo brindado en la clase anterior, donde triunfó el ataque de la blanca. Los esperamos entonces en el próximo encuentro de Rumbo a Bakú 2016. Muchas gracias.